¿Sabías que los pronombres personales y los prefijos de persona en náhuatl no son lo mismo? Son dos elementos diferentes. En este video vamos a hablar de la diferencia entre ambos y por qué es muy importante diferenciarlos cuando estamos aprendiendo náhuatl. Los pronombres personales nos permiten identificar a la persona de manera independiente y son los siguientes: ne, te, ye, tehuan, nomehuan, yehuan. Y los prefijos de persona nos ayudan a conjugar con los verbos. Va a ser esta partícula que se unirá al verbo y de esta manera sabremos quién hace la acción del verbo. Los prefijos de persona son los siguientes: ni, ti. Para la tercera persona habíamos hablado que hay un vacío, vamos a usar el morfema cero. Para nosotros volvemos a usar ti, ustedes non, y para ellos, ellas igual. Se había explicado que no se requiere ningún elemento, por ese motivo también estamos usando el morfema cero. Esos son los prefijos de persona. En pocas palabras, el pronombre personal puede aparecer como una palabra independiente, pero los prefijos de persona siempre irán conectados al verbo. Es una partícula de la oración, ya conjugada con un verbo. En una oración puede aparecer tanto el pronombre personal más el prefijo de persona. Por ejemplo, ne, ni choca, ne, ni choca, donde ne es yo, ni, prefijo de persona que se refiere al yo, más el verbo choca. Como pueden ver, el ni, el prefijo, es el que está conectado al verbo. Otro ejemplo, te, ti choca. Te, pronombre personal que significa tú, ti, prefijo de persona que se refiere al tú, y también el verbo choca. Una regla interesante es que en las oraciones podemos omitir el pronombre personal, pero jamás el prefijo de persona. Ejemplo, ni choca, lloro. En este ejemplo omití el pronombre personal. Un ejemplo más, ne choca, pero en este caso omití el prefijo de persona y no el pronombre personal, pero aquí esta oración ya está incorrecta, ya que siempre es necesario tener el prefijo de la persona que realiza la acción antes del verbo. Entonces aquí está incorrecto. Así es que recuerden esto: en nuestras oraciones podemos omitir el pronombre personal, pero jamás el prefijo de persona. Pero bueno, esta es una explicación corta de cómo utilizar pronombres personales y prefijos de persona en nuestras oraciones. ¿Quieres saber más? Sígueme y aprende lengua náhuatl conmigo. Bueno, espero te sea de utilidad. Oncatimomati. Ahí nos vemos. No olvides seguirme y aprende lengua náhuatl conmigo. Amo Xiquilcagua Monelguayo. No olvides tus raíces.